¿Cómo están? Muy buenas noches. Estamos conectadísimos. Aquí la información. Iniciar ya esta segunda sesión del Seminario de Emprendimiento y Negocios para Psicología, que está realizado y manejado a través del Instituto Superior de Salud Integral ISI, con apoyo de Unimen y también con Master Training Service. Muy buenas noches a los que se están conectando. Buenas noches, Nora. Nora, coméntame, ¿se escucha bien para hacer alguna prueba de sonido? Me puedes escribir al chat si deseas. Sí se escucha. Perfecto, Nora, muchas gracias. Nora, Buenas ¿de qué noches. parte de qué parte te estás conectando? ¿De qué parte del Perú? De Huaraz. De Huaraz, qué bonito. Hace años que no voy. Bueno, cuando el Pastoruri era Pastoruri. Pero bien. Muy bien, Norma. Nora. Tenemos conectados también aquí a la demás gente que está ingresando ya a sala. Vamos a cerrar esto para que no nos interfiera. Y también los mensajes de WhatsApp que ya están llenándose. ¿Mm? Ahora sí. Vamos a ver. Admitir y admitir está ingresando Basan y Brionis. Bueno, como se dice, el horario es el horario. La sesión anterior estuvimos trabajando mucho el concepto de por qué el área de psicología o el estudio de psicología está perdiendo posicionamiento en el mercado actualmente, a pesar de que muchas de las organizaciones, empresas y personas están en busca de profesionales para ayudar a complementar esta salud mental. También hablamos del concepto de la falta de comunicación de ciertas instituciones y medios, inclusive de nosotros como profesionales, para poder comunicar correctamente cuáles son las funciones que hacemos y cuáles son los beneficios de optar por un profesional de nuestro sector. También estuvimos manejando cuáles son los requerimientos que están utilizando algunas empresas a través de los medios digitales y cuáles son las fortalezas y debilidades que nos compete a nosotros como profesionales, cuáles son las competencias que debemos utilizar para poder empezar a posicionar este concepto de ayuda y el concepto de necesidad, que hoy en día más que necesidad estamos solucionando problemas.
Durante todo este proceso de este seminario que va a ser y que es totalmente gratuito, vamos a trabajar diferentes procesos, desde la parte teórica a la parte práctica. Desde las respuestas a las preguntas que han hecho directamente durante toda la semana de manera personal y que tienen a través del grupo de WhatsApp. Si no se han registrado, por favor ingresen al grupo de WhatsApp de PSI, en seminarios, para que tomen contacto directo y pueda hacerles algunas asesorías como ya lo han hecho muchos de los alumnos de la semana pasada, preguntándome del formato formal en régimen general para poder entablar un consultorio, cuáles son las disposiciones de las municipalidades que están rigiendo justamente para este tipo de especialidades, cuáles son las postulaciones de ciertas unidades para trabajar para instituciones del sector público o del sector privado, y la otra pregunta que me hacían, cómo generar pacientes en los consultorios. Cada una de esas preguntas van a ser analizadas el día de hoy y la próxima semana. La próxima semana vamos a trabajar exclusivamente el manejo comercial y de comunicaciones 4.0 en redes sociales. Hoy día vamos a ver, ahí está Betsa Ortiz uniéndose. ¿Cómo está César? Muy buenas noches, que también está conectándose. Y lo que vamos a ver es lo siguiente. Para aquellas personas que se están conectando por primera vez y están ingresando a esta sesión, mi nombre es Manuel Torres Salas, soy especialista en marketing, comunicación y negocios internacionales y estoy a cargo de este seminario gratuito de emprendimiento y negocios para psicología. Adicionalmente, en la última sesión vamos a tener un foro donde vamos a estar en contacto con psicólogos y profesionales, al igual que ustedes, que ya están realizando algún tipo de gestión con las competencias de trabajo actuales. Aquí me están escribiendo dentro del chat. ¿Cómo está? Buenas noches. Que se está conectando César. ¿Cómo estás? Buenas noches. Vamos a habilitarlo aquí. Vamos a abrir la ventanita emergente aquí al costado para ver las preguntas que puedan tener. Muy bien. Ahí está entrando Betsa Ruiz. Creo que tiene problemas con el internet. Y el resto de los alumnos que también están en cola aquí en sala de espera. Entonces analicemos la situación. Hoy en día, año 2021, mes de agosto, que acabamos de culminar, estamos ya en el mes de septiembre, iniciando primavera en algunos sectores de la región. Estamos ya próximos a terminar este año. ¿Y qué es lo que se ha podido realizar con el trabajo, las gestiones de su profesión o sus actividades actualmente? ¿Han podido lograr sus metas? ¿Han podido lograr sus objetivos? ¿Han podido poder cumplir algún sueño, algún proyecto dentro de sus ramas de su estudio con esta connotación que hemos vivido, que es esta crisis sanitaria? Hoy en día, y lo conversamos la semana pasada, hay dos conceptos de trabajo que deben manejar. Uno es el concepto de crisis sanitaria y otro es el manejo de las contingencias por la crisis, que se puede llamar estado de emergencia o actividades o propuestas para mejorar o disminuir esta afección que nos está trabajando a todos a nivel mundial. En Perú, donde yo me encuentro y donde estamos transmitiendo este seminario, la crisis sanitaria está programada hasta el día 2 de marzo del año 2022. Esto implica que cualquier actividad que se pueda desarrollar en el sector de salud, en el sector de servicios, va a estar contemplada bajo los requerimientos que ponga el Estado. Hoy, con el nuevo gobierno que tenemos, no se ha visto tanta presión en base a las restricciones de las actividades como sucedió en años anteriores. Pero eso implica de que debe haber un mayor compromiso de consentimiento y de saber de que en cualquier momento, si la crisis aumenta, van a volver estas medidas de restricción que les afectó a la gran mayoría de profesionales y no supieron contemplar, e inclusive a las personas. Entonces, en esa descripción es donde nosotros como profesionales tenemos que tener claro y definir qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que vamos a hacer como medida de contingencia para poder seguir ejerciendo nuestra profesión. Y uno de los aspectos importantes es entender esto. El año 2020 y el año 2021 es un año cero, es un año de reprogramación.
Y esto como profesionales del sector o estudiantes de la carrera que van a empezar a ejercer próximamente, deben comprender de que la actividad en salud mental va a ser requerida por mucho más tiempo. El manejo de los conocimientos en psicología, en habilidades para mejorar la salud mental de las personas, las afecciones, los trastornos, van a ser mucho más requeridas hoy y más adelante, a pesar de que la crisis se mantenga. Y esto es sencillo de comprender. Ustedes como profesionales se han dado cuenta de todas las necesidades porque han tenido que vivir este tipo de conceptos para el manejo de situaciones emocionales. ¿Cómo vamos a solucionar el tema de la contingencia, la convivencia, el manejo de las emociones, el desarrollo cognitivo de las personas o inclusive cómo lograr este sistema de autoestima y resiliencia en la situación que estamos viviendo actualmente? Es allí donde este año, en vez de quedarnos estáticos y en vez de esperar a ser reactivos a lo que pueda suceder, tenemos que empezar a tomar acción. Dos de las situaciones más importantes que suceden dentro del aspecto emocional de ustedes como profesionales y de las personas que están viviendo esta situación, pasó de que del año 2019, cuando se inició el concepto de cuarentena, del manejo de las restricciones, de los beneficios y servicios y actividades, todos comenzaron a sentir y a sufrir algún tipo de trastorno o situación adversa, desde el concepto del mal dormir, la soledad, la frustración, el impacto emocional, algunos con taquicardia, hipertensión, hiperventilación, falta de comunicación o simplemente el aspecto de estar encerrados durante un periodo de tiempo con las personas con las cuales convivías, pero empezaste a conocer los aspectos y empezaste a observar las cosas de convivencia que no te gustaban. Todas estas actividades empezaron a desarrollar un concepto distinto de lo que es la convivencia y vivir en un espacio adecuado, que para muchas personas no fue fácil de manejar. Para otras que hemos estado en algún tipo de contingencia similar, fue algo normal, entre comillas, hablando de normalidad. Pero hubo un grupo muy importante que fue afectado porque fue sacado de una zona de confort a una zona totalmente de incertidumbre, no sabiendo controlar lo que estaba sucediendo en ese momento. La falta de información, la falta de conocimientos de la enfermedad, la falta de insumos, ese tema de estar en una nube de incertidumbre, qué va a poder pasar de aquí en adelante, la falta de contingencia también por información de algunos gobiernos, algunos sectores que no supieron reaccionar a tiempo, y obviamente también la falta de conocimientos y cultura, que fue una de las razones por el cual este virus ha arrasado a nivel mundial. El conocimiento de la cultura folclórica de los países es importante para determinar también cómo ustedes como profesionales van a poder desarrollar, más allá de lo que está sucediendo, una práctica en ayuda a soluciones de los problemas de las personas, que hoy en día están en busca de profesionales como ustedes, pero no los encuentran. Lo que encuentran son aplicaciones, lo que encuentran son tecnología, lo que encuentran son, entre comillas, profesionales o sistemas que les va a manejar un trabajo totalmente ambulatorio, pero no profesional. Entonces, si ustedes han vivido esto de carne propia en esta cuarentena que hemos tenido durante el año 2020, en algunos países fue mucho más estricta, ¿cuáles fueron las situaciones que pudieron controlar y cuáles fueron las que no pudieron controlar? Si ustedes como profesionales hacen una catarsis o una autocrítica, van a poder ver que el mismo problema, y dependiendo
de nivel socioeconómico, cultural y social se pudo haber aumentado en grados, por lo cual afectó exclusivamente a la mayor parte de la población. Y es ahí donde muchos de los profesionales que durante la semana pasada, durante toda la semana me contactaron después de la primera clase, me preguntaban si yo soy un excelente profesional, si yo tengo mis títulos, yo tengo mis conocimientos y ofrezco mis servicios a la población, ¿por qué la población no los acepta? ¿O por qué prefiere optar por otro tipo de profesiones o otro tipo de tratamientos, otro tipo de investigación mucho más económicos y que no los van a ayudar? Y esto es sencillo de responder. Nosotros como profesionales del área de la salud nos enseñaron, y nos enseñaron la vieja escuela, el manejo de los conocimientos en tratamientos, en investigaciones, en algún tipo de instrumentos que utilizar en investigación, todo en la parte teórica y lo hicimos práctico. Pero hubo mucho conocimiento, muchas competencias que no fueron desarrolladas en nuestro nivel académico. Por ejemplo, la competencia de poder utilizar las herramientas digitales o los temas de comunicación en base al tipo de sociedad que teníamos. Podemos manejar perfiles, pero es muy diferente hoy en día sabiendo que la población estaba en una crisis sanitaria y que tenía un instrumento que de alguna u otra manera ayudaba a sosegar o disminuir esta ansiedad o estos síntomas por el encierro, que eran justamente el manejo digital de las redes sociales. Y la falta de conocimiento de las TICs, las tecnologías de información y comunicación, hizo que jóvenes o empresas o servicios, digamos, innovadores, suplantaran algún tipo de asesoramiento o manejo profesional. Y tenemos que ser realistas. En el concepto de la psicología, en el estudio que ustedes como profesionales y aquellos emprendedores o estudiantes que están en la carrera, tienen que ser realistas de que es una actividad totalmente necesaria hoy en día, que por falta de comunicación o falta de entendimiento a la sociedad, público final o mercado, como quieran denominarlo, no toman la decisión consciente y responsable de optar por un profesional de este sector. Ese es número uno. También tenemos que ser realistas de que a pesar de que somos excelentes profesionales para solucionar los problemas emocionales de aquellas personas que toman nuestros servicios, muchos no pueden solucionar sus propios problemas emocionales y estamos en ese pequeño dicho que dice casa herrero, cuchillo de palo. Yo predico, pero no practico. No soy congruente con lo que pienso, con lo que digo y lo que hago, porque lo demuestro de una manera totalmente, en algunas partes o de una forma narcisista, de perder posicionamiento. No sé hacer marca personal, lo hago de una manera inconsciente, porque dentro del concepto hoy en día que se está manejando es el manejo de las nuevas oportunidades que se puedan optar. Y nos encasillamos solamente en el concepto del consultorio, que eso fue uno de los grandes debates que tuvimos en la semana con las personas que me contactaron directamente. Muchos desean, y casi en un 70%, trabajar para una organización pública o privada para tener un trabajo estable. Y es loable, es respetable. Pero del 30% que deseaban tener su consultorio propio, muchos de los profesionales estaban enfocados en trabajar solamente un tipo de actividad que manejara todas las soluciones, problemas o síndromes. O sea, un consultorio que maneja terapias de pareja, terapia cognitiva, terapia social, terapia de recursos, educativa, etcétera.
Y es ahí donde hay una problemática, por decirlo así, en el manejo de competencias comerciales, que eso lo vamos a ver el día de hoy. Otro de los problemas que hay es que muchos de los profesionales del sector de la salud mental no entiende que hoy el 70% de la comunicación es online. Y en la comunicación online no me refiero a las citas que puedan tener de manera virtual, sino me refiero a cómo desarrollan su vida de manera virtual. Y el 30%, a pesar que es mínimo, es importante para la población. El contacto físico, aún hoy en día con este tema de distanciamiento social, es necesario. El último análisis que sacó el MIT en Estados Unidos radicó que todas las personas que estuvieron en un estudio bajo el tema de enfermedades psicosomáticas o enfermedades o trastornos realizados por esta pandemia eran personas kinestésicas. Entonces, esas personas que manejaban este sistema de tacto, sensibilidad, contacto, eran las personas más afectadas en este tipo de situaciones. Por la misma situación de el cierre de muchas actividades públicas, la falta de actividades recreativas, el contacto con otras personas, etcétera. Y otro de los problemas que se puedan manejar, pero más que problemas es una solución, es que el profesional del área de la salud tiene que dejar de ser reactivo. Tiene que dejar de reaccionar ante las situaciones. Ustedes como profesionales, tú como psicólogo, deja de reaccionar ante lo que pueda pasar, sino hay que ser más proactivo. Ya sabemos, y es un dicho muy importante que lo manejé durante mucho tiempo en la infantería media norteamericana, guerra avisada no mata gente. Suena trágico, pero es así. Ya nos avisaron, por lo menos en Perú, que la crisis sanitaria es hasta el 2 de marzo. Y esto está a través del diario El Peruano. Mucha gente no lo sabe. Piensa que el estado de contingencia solamente es hasta el 1 de octubre, como se ha manejado. Pero no, la crisis sanitaria es hasta el 2 de marzo del año 2022. Por el cual se pueden ver ciertas suposiciones de trabajo, de innovación, de cierres. Por eso las clases no van a ser presenciales hasta después de que se renueve este estado de emergencia, porque es lo que sucede. El estado de emergencia puede estar programado para tal fecha, pero si el síndrome o la actividad sanitaria no es controlada, se va a aumentar otro periodo más, que puede ser fácilmente programable para diciembre del año 2022, como ha sucedido durante estos periodos que hemos estado actualmente. Y el tema de ser reactivo radica en que nosotros actuamos en base a ciertas acciones o ciertas situaciones que nos afectan. El ser proactivo es saber que si yo ya tengo una información, ya sé cuál es el problema que tengo que solucionar, ya sé cuál es la actividad que puedo realizar, tengo que tomar cartas en el asunto y empezar a hacerlo de manera rápida. Si no tomo acción, automáticamente toda la información que tenga, todos los conocimientos que tenga se van a disminuir a esperar qué sucede en el entorno. Y eso fue uno de los fracasos de muchos profesionales en el sector de salud mental durante todo este periodo de contingencia. Sabiendo que podían manejar un contacto más directo con las personas, de alguna u otra manera no lo pudieron hacer. Otro de los aspectos importantes dentro de la actividad es que el concepto de la salud mental o los profesionales que trabajan en salud mental, psicólogos, psiquiatras, y esto suena bien raro, el 71.95% son informales, trabajan de manera informal o ejercen de manera informal. Sabemos las contingencias y problemas que tenemos con los colegios que existen actualmente, que no se sabe si somos de la región sur, región norte, si somos Lima, Lima Centro, de provincias. Eso lo tengo totalmente claro. Pero fuera de ello, no se habla de la informalidad de no tener el registro del colegio, sino se habla de la informalidad que hay profesionales que son colegiados, que tienen su código,
y trabajan de manera informal en el mercado. Tienen su consultorio en su domicilio, abren un fanpage, hacen consulta psicológica, pero no entregan ningún tipo de registro formal en base a su código CIU, código de uniformidad de actividades primarias dentro de la gestión, no entregan un pago de impuestos correspondientes si es que están en régimen general o si están en régimen especial, si son remipes, si son sociedad. Esa informalidad ha hecho de que otros tipos de actividades que lo vimos la semana pasada en la primera sesión, abarcara más mercado, abarcara más contingencia y obviamente los profesionales en psicología pierden el posicionamiento y pierden la credibilidad. Y eso es lo peor que le puede pasar a una profesión. Sabiendo que hay tanto, tanto por hacer dentro de esta sociedad que cada día está más intoxicada emocionalmente y mentalmente con informaciones que llegan a ser desde falsas, desde insinuaciones y que reaccionan de manera kinestésica y física a su entorno. Entonces, definan ustedes como profesionales qué es lo que desean hacer. Ya les comenté la semana pasada que existen opciones desde manejar un RUS que pueden ir fácilmente a la SUNAT, los que están en Perú, a manejar esta actividad de poder registrarse profesionalmente como personas naturales con negocio y manejando un impuesto básico de 25 o 50 soles, dependiendo de cuánto es lo que van a percibir mensualmente en actividades. Los de 25 soles manejan un ingreso hasta 3.000 soles, pero si vas a percibir hasta 8.000 soles es recomendable pagar el impuesto de 50. Esto le va a permitir tener una mayor visualización comercial ante ciertas entidades bancarias como cajas, algunas financieras o algunos bancos. Muchos profesionales me decían que no podían sacar por lo menos una tarjeta de crédito en algunos de los casos y era simplemente porque no podían demostrar qué tipo de actividad realizaban y cómo era este intercambio económico entre ustedes y la población o los servicios que otorgaban. Y es por eso que el concepto de informalidad ha hecho de que muchos de los profesionales vayan migrando a otro tipo de actividades. ¿Cómo estás, Mireia? Buenas noches. ¿Tienes alguna pregunta? ¿O se te abrió el micrófono? Ya. No se preocupe. Aquí lo tengo. Aquí. Vamos a... Listo. Si tienen alguna pregunta pueden hacerla directamente al chat. Ya. Directamente al chat para contestarla. Para hacer de esto un poco más interactivo. ¿Ya? Entonces ya saben, el manejo de la informalidad dentro del mercado ha hecho de que muchos de las profesiones de ustedes hayan perdiendo posicionamiento y credibilidad dentro del sector. Y acá tenemos que darnos cuenta de dos cosas. Uno fue el inicio de la cuarentena y tenemos que hacer un mapa mental o un rastreo de cómo era nuestra actividad profesional antes de cuarentena. Y esto fue las preguntas que se les hizo justamente a las personas que se contactaron durante la semana. ¿Cómo era tu actividad profesional antes de cuarentena? Y muchos me referían que era muy buena, exitosa, que iba muy bien, que tenían continuidad, tenían bastantes pacientes, clientes, que podían manejar este concepto y podían seguir retribuyendo más información. Trabajaban por sesiones, trabajaban en grupos familiares, etcétera. Pero ¿qué sucedió durante el periodo? ¿Qué pasó con la parte administrativa de la actividad? ¿Qué pasó con la parte comercial de la actividad? ¿Con la parte financiera de la actividad? Recuerden la sesión anterior. Marketing no es ventas. Branding no es ventas. Y las ventas son necesarias en todo nuestro aspecto profesional. Así yo trabaje de una manera dependiente y postule a un cargo, postule a un puesto laboral o quiera seguir creciendo, yo trabajo ventas. Tengo que vender mis actividades, tengo que vender mi currículum, tengo que vender. Las personas compran. Y esta compra puede ser de manera
tangible a través de dinero, o también puede ser de una manera emocional o de reconocimiento. Las ventas, entre comillas, no solamente es vender productos tangibles, sino es cómo manejar nuestros aspectos comerciales, profesionales y personales en un entorno social, en un entorno laboral. Si te fue tan bien antes de cuarentena, ¿qué pasó con el tema del ahorro? ¿Qué pasó con el tema de la inversión? ¿Dónde están esas fotos que te tomabas cuando te ibas a Asia, cuando ibas al Caribe, o te ibas de vacaciones el fin de semana, o disfrutabas con los amigos? ¿Dónde quedó toda esa utilidad para poder manejar el concepto comercial durante este periodo? Todas las empresas, consultorios y profesionales que yo asesoré antes de pandemia, en diciembre del año 2019, cuando me enteré que ya había salido el primer caso en Wuhan, en China, ya yo sabía que esto iba a llegar a Sudamérica. Todos mis clientes, mis alumnos que estaban en ese tiempo tomando mis programas de capacitación, se les enseñó una matriz de manejo comercial, que era el manejo de los gastos administrativos, los gastos operativos, las utilidades y los precios comerciales que debían manejar y qué debían hacer con las utilidades. Y dentro de esta matriz, dentro de las utilidades, era del 100% de tu ganancia, el 50% se iba directamente a un ahorro. Del 50% restante, el 30% iba de reinversión en la actividad. Campañas publicitarias, conocimientos, capacitaciones, seminarios, congresos, etc. Y el 20% que te quedaba de la utilidad era para disfrutar. Uno de los conceptos importantes que deben saber es que el dinero de la actividad profesional no es el dinero para su vida personal. Son dos cosas totalmente distintas. Tu actividad profesional debe generar ingresos para poder reinvertirla y crecer profesionalmente. Cuando llegues a tu nivel superior al cuadro de lineamientos, o como yo le llamo el pan con pan, tu costo cero, y superes esto, vas a poder reinvertir mucho más y vas a poder ahí cubrir tus gastos de vida personal. Pero antes no. Tu trabajo no solamente radica en dar servicios, sino también radica que estos servicios se puedan seguir proliferando y seguir creciendo. Entre más pacientes, más personas te busquen, más ingresos vas a tener. Pero entre más ingresos tienes, mayor va a ser tu capacidad de ahorro, mayor va a ser tu capacidad de reinversión. Pero muchos de los profesionales que estuve consultando la semana pasada no tenían este punto de equilibrio económico. Entre más pacientes tenían, más ingresos tenían, más gastaban. Pero estos gastos no iban en valor a la profesión o la actividad, sino eran gastos personales. Y es por ello que muchos de los negocios en pandemia quebraron. Un profesional que quiere crear una empresa en una actividad como es el tema de la salud mental, debe saber que la empresa o el negocio debe ser rentable. No me sirve de nada invertir $5,000 en un proyecto si después de los 3 meses voy a tener solamente ingresos de $3,000 o $1,000. Estoy teniendo pérdida. Y todo se maneja de un aspecto comercial. Lo mismo pasa con el tema de las profesiones dependientes. Trabajar para una institución pública o trabajar para una institución privada también tiene un reconocimiento, ya sea por un sueldo básico, también por un reconocimiento de horas extra, también por bonos de producción o bonos de atención. Entre más trabaje, más ingresos voy a percibir, sin desconocer de que la persona que trabaja en sector público o privado, que es dependiente, va a poder empezar a trabajar no solamente el concepto económico mensual, sino va a tener los bonos, los pagos de gratificaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Cosa que un profesional independiente no lo tiene. Entonces tenemos que hacer un punto de equilibrio entre lo que tenemos del inicio de cuarentena y cuando termine esta cuarentena social.
no solamente con la actividad profesional, sino también con nuestro aspecto personal de vida. ¿Cómo vamos a manejar nuestra actividad de ahora en adelante? Yo doy gracias a la pandemia y mis conocimientos que, a diferencia de otros profesionales, yo dejé de viajar, dejé de ir a los congresos, dejé de ir a los seminarios, pero al aprender a manejar las TICs, las tecnologías de información y comunicación, hoy en día he tenido más ingresos y más capacitaciones que cuando estaba de manera tradicional. La tecnología corta los tiempos, pero obviamente no hace esta actividad muy social y muy profesional de una manera kinestésica. Otro de los aspectos que estuvimos conversando con los profesionales en la semana fue el tema del concepto de seguridad. Cuando ustedes decidan realizar un servicio, si no comunican correctamente cuál es el concepto de seguridad que están entablando, así la persona necesite de urgencia de sus atenciones, de sus actividades, no va a asistir. Hoy en día, con tanta información bombardeada a nuestro cerebro de manera visual, auditiva e incluso kinestésica en algunos casos, a través de los medios digitales, a través de la prensa escrita, la radio, la televisión, han dejado claro en la mentalidad de la gente que el concepto de seguridad o bioseguridad es vida. Si tú como profesional no garantizas la bioseguridad en tu consultorio, la bioseguridad en tus tratamientos, la persona no va a optar por invertir capital o pagar una consulta o pagar un tratamiento contigo, porque para ella eso es salud hoy en día. Muchos profesionales como ustedes están trabajando de manera virtual, que sí, hablamos de un tema de bioseguridad, pero ¿no les ha pasado de que la mayoría de personas quieren consultas presenciales? Quieren tomar contacto directamente con la persona, quieren ver a la persona de una manera física, de manera real. Y esto también pasa por un concepto cultural y folclórico de la región. En Perú estamos acostumbrados a las reuniones sociales. Si el restaurante no tiene gente, no es bueno. Si la discoteca o el bar donde tú ibas a relajarte antes de pandemia no tenía gente, entonces la discoteca o el bar no era bueno. Si el lugar de vacaciones no iba gente o no era recomendado, no ibas. Estamos con ese concepto folclórico cultural de que entre mayor cantidad de gente, más positivismo, mejor actividad, mayor relación, emoción, felicidad existe. Entonces, esa actividad pasada hoy en día a una sesión de psicoterapia, una sesión de psicología, un manejo de ansiedad o algún tipo de trastornos, radica mucho en el manejo de confianza. Todavía la gente, el público, el mercado, los prospectos, están pensando en tomar el contacto. Y esto se ha visto en muchas ciudades. Una vez que se quitó el estado de emergencia o el tema de los cierres de los locales se aperturaron, vean cuál es la situación hoy de los centros comerciales. Tú vas a un centro comercial hoy, estando en una crisis sanitaria, y el centro comercial está abarrotado de gente. Te vas a un parque, a una plaza, a un estado público, está abarrotado de gente. Los restaurantes, una vez que abrieron, ya los restaurantes están llenos, a pesar de que tienen que trabajar con ese aforo, pero la gente prefiere tener ese contacto. Entonces, este tipo de sesiones, este tipo de actividades que hacemos de manera virtual, va a tener que ir evolucionando de tal manera que puedan ustedes tener esa comunicación, esa conexión con el público. Y si no tienen esa posibilidad,
y desean trabajar de manera virtual, tienen que hacerlo de una manera en el cual las profesionales confíen y las personas confíen en lo que ustedes están haciendo. Y ya lo hemos conversado. La confianza se gana. En la sesión anterior vimos que para poder ofrecer cualquier producto, cualquier servicio en el sector de salud, especialmente en el sector de salud mental, lo primero que tengo que tener en diferenciación es el manejo de la imagen. ¿Quién soy? ¿Cómo me ven? ¿Cómo me proyecto? ¿Cuál es mi información que tengo en redes sociales? ¿Tengo página web? ¿No tengo página web? ¿Qué redes sociales tengo? ¿Cuáles son las actividades? Etcétera. Imagen. Tiene que ser congruente. Número 2, la credibilidad. Si yo prometo, si yo digo, tengo que cumplir con lo que estoy diciendo, tengo que ser congruente con la misma información anterior. Y la confianza se gana, ¿en base a qué? A los dos puntos principales que son de ustedes. Y es aquí donde llegamos a un punto de diferenciación e intersección del mercado. Hoy en día vas a poder encontrar opciones de trabajo, opciones de consultoría, opciones de citas, opciones de tratamientos muy diferentes. Pero la diferenciación no se basa en ser diferentes, sino es cuál es el costo de inversión para un tipo de tratamiento, sesión, entrevista o patrón de trabajo. Y en el mercado vas a encontrar dos tipos. Los profesionales y las empresas que se trabajan por low cost, por bajo precio. Hasta el día de hoy he visto incluso consultorías, sesiones psicológicas y las últimas promociones, si no me equivoco, eran de 15 soles. Asesoría de psicología online. Y bajas tu aplicación y tienes tu asesoría, eliges a tu psicólogo y tienes sesiones de 45 minutos a 15 soles y empiezas a trabajar paquetes. ¿Cómo así? Hay profesionales que a pesar de estar en una situación de pandemia, sus costos de inversión siguen siendo los mismos o inclusive han aumentado. Pero aún así, tienen pacientes. ¿Cómo podemos empezar a trabajar este concepto de low cost y diferenciación? Y esto es muy sencillo. Recuerden esto, y esto es importante para ustedes como profesionales. Si tú no solucionas un problema, las personas no van a ver la necesidad o el criterio de poder elegirte. O sea, tú como profesional tienes que demostrar, informar y decirle a las personas, a través de las comunicaciones, de las redes sociales o a través de tus propuestas, cuáles son los problemas que tú solucionas. Segundo, si tú solucionas un problema, ¿cuáles son los beneficios de poder trabajar contigo? Y en base a esas dos informaciones, el costo de inversión o el poder adquisitivo que debe tener la persona para poder trabajar y optar por tus servicios. El público o el mercado no le importa el precio. Ni a ti ni a mí nos importa el precio. Nosotros hemos comprado cosas que posiblemente no hemos usado y lo hemos comprado por impulsos. Hemos adquirido un servicio, hemos adquirido algún programa o una capacitación que inclusive hemos pagado y a veces nos ha gustado. Y así como también existen programas gratuitos. Hoy en día estás tomando un seminario gratuito, esta es la segunda sesión, son 5 sesiones de trabajo y no tiene un costo económico, sí tiene un costo de inversión de tu tiempo. Porque si estás hoy conectado, tú eres la diferencia de muchos otros profesionales que decidieron optar por otras cosas. Pero, ¿en base a qué? Y eso es lo que te va a diferenciar. El concepto de diferenciación es exactamente igual. ¿Qué te diferencia a ti como profesional del resto de los profesionales en base a la solución del problema que estás realizando y los beneficios que otorgas? Por ello, el precio o la inversión para optar por tus servicios no tiene que ser variable. Tiene que ser exactamente lo que tú vales como profesional. ¿Cuánto vales como profesional? Esa es la gran pregunta que ustedes deben empezar a contestar. Si tienes un consultorio, ¿cuáles son los gastos administrativos que tienes?
¿Cuáles son los gastos operativos que tienes? ¿Trabajas solo? ¿Tienes personal? ¿Tienes recepcionistas? ¿Cuál es la inversión o la utilidad que debes ganar? ¿Cuánto has invertido para poder realizar este servicio? Y en base a eso vas a tener el precio de diferenciación, en el cual se entrega al mercado competitivo el día de hoy. Si no lo tienes, y si no trabajas de esta manera, estás trabajando de low cost. Estás haciendo tu estudio de mercado, entre comillas, de saber cuánto cobra el psicólogo o la clínica o el consultorio psicológico a la redonda. Y de acuerdo a eso le vas a bajar un 10 o 20%. Y eso es trabajar por low cost, trabajar por bajo precio, porque te estás rigiendo bajo los términos o el comercio que existe en tu entorno. ¿Cuál es la diferencia entre una cartera Gucci o una Paul Gaultier? ¿Cuál es la diferencia entre estas dos marcas y lo que tú puedas encontrar en Gamarra? ¿Cuál es la diferencia entre ir a comer al Madame Tussauds o te vas al Chifa Dorado? Diferenciación. El producto y el servicio es exactamente el mismo. Los insumos pueden variar, pero ¿qué es lo que quieres solucionar? ¿Qué es lo que quieres ganar? Eso es lo que hace una diferenciación de un servicio en psicología y lo que hace una diferenciación de bajo precio. Cuando tú trabajas por low cost, tienes la obligación de tener volumen de trabajo, volumen de pacientes, volúmenes de clientes. Y eso radica mayor esfuerzo de trabajo, 24/7. Si vas a trabajar por diferenciación, por la cantidad mínima de pacientes, de consultas que tengas, vas a tener la misma utilidad de ganancia porque trabajar por masa. Y esa definición la haces tú, cuando tú defines qué tipo de profesional y qué tipo de actividad vas a realizar. Cuando trabajamos en el tema de crear un concepto profesional de servicios, de manejar una entidad de negocios, ya sea un consultorio, ya sea una clínica, ya sea una empresa, tengo que crear un plan de negocios. No es un plan de marketing, ojo, es un plan de negocios. Es la actividad que debo realizar siempre para poder analizar cuáles van a ser mis metas, mis objetivos y cómo lo voy a medir de manera cualitativa y de manera cuantitativa. O sea, cuáles van a ser los resultados que voy a tener, cuánto es la cantidad de esfuerzo que voy a aplicar y cuánto tiempo me da de tomar llegar a este resultado. Para ello, todos los meses, todas las semanas o inclusive todos los días tengo que hacer una descripción de la situación en la cual me encuentro. Y esta situación tiene que ser real, no puede ser fantasiosa. Tengo que saber cómo me encuentro socialmente, comercialmente y profesionalmente para poder saber qué tipo de actividad voy a realizar, qué tipo de servicio voy a poder otorgar. Una vez que describo la situación, tengo que hacer el análisis de la situación de mi entorno. ¿Cómo se encuentra la población? ¿A qué sector voy a trabajar? ¿Cuáles van a ser las contingencias o los problemas que voy a solucionar? ¿O qué contingencias hay para yo, obviamente, laborarlos? Y con ello, fijo mis objetivos. ¿Cuáles van a ser mis objetivos? Mis metas semanales, mis metas diarias, trimestrales, anuales, cuántos pacientes voy a atender, cuántos clientes voy a tener, cuánta publicidad voy a lanzar, si va a ser orgánica, va a ser pagada, voy a trabajar de manera independiente, voy a trabajar de manera formal. Todos los objetivos tienen que empezar a dejarse planteados de manera tangible. Y una vez que tengo claro esto, recién elaboro mi estrategia de marketing. Y ya saben, marketing, proceso social y administrativo que soluciona problemas, ¿correcto? A través de un intercambio económico. Proceso social, porque tengo que relacionarme con la gente, y ese es uno de los problemas que tienen muchos profesionales en el área de salud mental, que no se saben relacionar. Administrativo, porque debo registrar todos los procesos, desde los protocolos, así como realizan la investigación de un instrumento o la aplicación de un instrumento en una sesión, es exactamente igual en el nivel de negocios. Manejar todo el tema de gastos, de inversión,
qué es lo que hice, qué es lo que no hice y qué voy a hacer con esta inversión, con ese dinero, dónde va, va al banco, va a mi cuenta bancaria, debajo del colchón, cómo lo voy a reinvertir, lo voy a guardar, etcétera. Administrativo. ¿Qué soluciona problemas? Tengo que saber cuál va a ser la actividad de trabajo que voy a realizar y qué problemas voy a solucionar con mi actividad y cuáles van a ser los beneficios posteriores que va a recibir este cliente o paciente después de tomar contacto conmigo. Y toda esta actividad, esta solución de problemas, va por un intercambio económico, que quiere decir que el marketing no es gratis, su actividad no es gratis. Tiene que haber un reintegro económico en base a lo que ustedes van a realizar. Y una vez que tengo claro cuáles van a ser esas estrategias, tomo el plan de acción. Y el plan de acción radica en decir, si voy a realizar tanta publicidad, cuáles van a ser los medios que voy a realizar, cómo los voy a contestar, voy a utilizar un bot, voy a tener una persona, etcétera, lo voy a trabajar directamente en mi WhatsApp. Y esta acción denota trabajo y dedicación. Y luego que pasa esta situación y empiezan a llegar las llamadas telefónicas, los clientes y la consultoría o los pacientes, realizo una supervisión de saber cuánto fue lo que invertí, cuánto fue lo que gané, cuánta utilidad me quedó y qué pude hacer bien y qué estoy haciendo mal. Y nuevamente vuelvo a describir la situación y esto es un proceso que no termina. El plan de negocios es algo vivo que ustedes deben tener de manera constante como profesionales. Tienen que tener un itinerario de acción, saber qué es lo que van a hacer, los horarios de trabajo, cuánto tiempo van a invertir, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto muchos de los profesionales como ustedes lo han visto dentro de las carreras de universidad, pero otros no. Hace muy poco, y lo hemos hablado la semana pasada, dentro de las mallas curriculares de las universidades y centros de estudios del área de psicología, recién están incorporando el concepto del marketing, la comunicación, las habilidades blandas que deben realizar y el manejo de las competencias para el desarrollo de la actividad. Así que ya saben, estos son los aspectos que ustedes deben tener en un plan de negocios. Ahora analicemos la situación. ¿Cómo se encuentran? ¿Tienen toda esta información hecha? ¿Ya la han avanzado? ¿Cómo están trabajando? A ver, los que se están conectando directamente y los que tenemos aquí en línea. A ver, César, Víctor, Joel, Nora, Mireya y Betsa, que se encuentren conectados. Cuéntenme, ¿cómo está su actividad? ¿Cuáles son los problemas que tienen el día de hoy en base a la carrera o la actividad que están desarrollando? ¿Por qué no pueden despegar? O si están despegando, ¿cómo les va? Háganme los comentarios directamente aquí al chat para poder responder. ¿Cuál es su situación? ¿Algún comentario? Bueno, si no desean comentar, lo que deben hacer es anotar en una hoja de papel cuál es su situación actual. Dentro de este análisis de situación, ¿qué es lo que desean hacer? ¿Cómo se desean proyectar? ¿Y cuál es el problema que tienen? Si no analizamos esto, va a ser muy difícil de poder crecer dentro del proyecto, las actividades profesionales que ustedes tengan. ¿Cómo vamos a manejar los niveles de contingencia? ¿Qué sucede si el día de mañana se decide hacer un estado de emergencia más rígido, donde el toque de queda será desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde? ¿Qué es lo que van a hacer? Betsa, trabajaba con gente de la tercera edad y no es fácil porque no les agrada manejar un Zoom. Perfecto. En este caso, Betsa, si tú estás trabajando con personas de tercera edad y las personas que son generación silenciosa y baby boomers y no manejan las TICs, tecnología de información y comunicación, ¿cuáles serían las actividades que tú deberías hacer para poder llegar a este público? Esa es una de las respuestas que tienes que empezar a manejar. Las personas de tercera edad, obviamente no todas, hay un porcentaje también que está utilizando tecnología, pero no todas, tienen esta facilidad.
Se lo digo porque yo trabajo en el sector de medicina y tengo diplomados de estudio de medicina natural alternativa y complementaria. Y la mayoría de mis docentes y profesores están justamente en ese tipo de edad, en generación baby boomer y en generación silenciosa, que van desde los 60 a los 75 años. Y ha costado poder enseñarles que puedan desarrollar este tipo de actividad, ya que las clases se tenían que empezar a brindar, como usar un Zoom. Es difícil, pero no improbable de que las personas se puedan acostumbrar. Ahí es donde el profesional tiene que empezar a utilizar esas herramientas, saber cómo manejar la comunicación. En Mireia de Huanchaco, hay todavía temor de la gente ante una nueva pandemia y otros, ¿sí? El tema del temor y el miedo son actividades que muchas empresas han utilizado para vender productos, incluso vender servicio. Como dice Merida también, y por otra parte la incertidumbre de la parte política. Sí, lamentablemente, y lo digo así, eh, estamos en una incertidumbre de falta de comunicación. No solamente me dedico yo a la parte de negocios, también soy asesor político y esta incertidumbre, no vamos a hablar de política hoy día, ha hecho de que muchas personas, y no hablemos de los profesionales, hablemos del público en general, empiece a tener mayor problema de comunicación, de interrelación, y empiecen a crecer ciertos síndromes de abstinencia que afectan directamente a las personas en estrés y en enfermedades. Y es ahí donde nosotros como profesionales tenemos que empezar a darle vuelta al giro. Si un problema se solicita a través de una actividad, a través de una reforma, a través de un entorno, nosotros tenemos que ver la manera de cómo manejar esta debilidad y hacerla fortaleza. Es como manejar un FODA. ¿Recuerdan? El FODA, fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Realicen un FODA personal, un FODA profesional. Anoten 3 fortalezas que ustedes tengan como profesionales o en base a la actividad que ustedes realizan. Y en base a esas 3 fortalezas que tienen, ¿cuáles son las oportunidades que puedan tener? Y anoten 3. En sus debilidades, también anoten esas 3 debilidades que tienen como profesionales. Esta debilidad es algo que a ustedes les impide realizar algún tipo de actividad o necesitan ayuda. ¿Y cuáles serían las amenazas de estas debilidades? Cuando hagan este ejercicio, no se enfoquen en sus fortalezas. Y ese es un error de proyección que he escuchado con muchos profesionales. ¿Qué te dicen? Que tienes que enfocarte en lo bueno que estás haciendo para que las oportunidades sean mayores. Pero ustedes como profesionales del conocimiento, del desarrollo humano, deben saber que las fortalezas siempre van a estar. Tus fortalezas siempre van a estar. Las debilidades también. Pero si tú no identificas y cambias tus debilidades, estas debilidades se pueden transformar en amenazas. Y las amenazas te destruyen. El manejo del concepto del FODA, que es una herramienta que se ha utilizado para el manejo de contingencias en empresas, para saber cuáles son las oportunidades que puede tener ante un lanzamiento de un producto o un servicio, se puede desarrollar de manera personal para que tú veas como profesional cómo también te va a ayudar a ti a saber qué es lo que debes hacer para poder cambiar ese switch. Una debilidad, por ejemplo, de Betsa, que me dice, es que trabaja con personas de tercera edad, ¿correcto? Y la amenaza es que no saben manejar tecnologías. ¿Cuál sería el cambio de Betsa para poder desarrollar que esa debilidad se vuelva en una fortaleza? La persona que me lo responda, por favor, ¿cuál creen que sería el cambio que debe hacer Betsa en este caso? O Betsa, dime tú cuál sería tu respuesta en base a si es una debilidad manejar con personas de tercera edad y que la amenaza es que no manejan tecnologías.
¿Cuál sería el cambio que debes hacer para que esa debilidad se vuelva en fortaleza? ¿Qué es lo que debes hacer? Y ese es el análisis de situación que todos ustedes deben realizar en cada una de las actividades. Si no han visto la sesión número 1 y no pertenecen al grupo de WhatsApp, por favor ingresen al grupo de WhatsApp, soliciten la clase número 1 para que vean cuál fue la sesión de la semana pasada y puedan incorporar esta información con esta sesión. Recuerden que son 5 capacitaciones que vamos a tener y al final vamos a tener un foro de trabajo con profesionales de la psicología que están hoy en día trabajando en actividades y compenetrando el trabajo de la psicología con las actividades actuales de desarrollo. Entonces ya saben, analicen la situación. Recuerden que la psicología es una ciencia y ustedes saben que esta ciencia estudia de manera teórica y práctica los aspectos de todos los conjuntos y desarrollos humanos en la manera social, cultural, incluso biológica. Y trabaja en el comportamiento humano, tanto individual como grupal o social. Pero también tienen 6 niveles de funcionamiento para el desarrollo de la mente humana a través de ciertos instrumentos o actividades como la percepción, el aprendizaje, la memoria, el lenguaje, el pensamiento y la forma de razonar. Si este es el concepto de la psicología actual, ¿no creen que muchas de las personas hoy en día están necesitando cada una de estas actividades? La percepción de la población ha cambiado por la falta de incertidumbre. La falta de instalaciones educativas o manejos educativos reales a través de las redes sociales dificulta el aprendizaje, más no el conocimiento. El concepto de la retención de la memoria, de las actividades que pueden realizar, la comunicación y el lenguaje hoy en día se está poniendo casi disruptivo. La gente no sabe hablar, no se sabe comunicar entre dos personas. Y véanlos en situaciones familiares donde una familia, ¿han visto esa imagen? De la familia está comiendo o está en reunión y cada uno está con un dispositivo móvil. El manejo del pensamiento, también la dualidad del pensamiento crítico, el pensamiento abstracto de las personas se ha cambiado en el desarrollo. No saben discernir entre lo bueno, lo malo, lo que puede pasar por el tema del miedo. Y el concepto de tomar decisiones y el razonar hoy en día se ha puesto dificultoso. Tomamos decisiones y sabemos de manera psicológica que el 95% de las decisiones son subconscientes, ni siquiera depende de nosotros, depende de lo que recibimos y nuestra reacción ante el entorno. Y unas dificultades, más que dificultades, digamos, una de las problemáticas que ha tenido la psicología a nivel mundial es que es tan amplia, que los profesionales deben manejar una serie de informaciones, desde el concepto, desde saber quiénes son, qué tipo de mercado van a trabajar y qué tipo de trabajo van a realizar, y cómo van a crear su marca personal y su marca comercial. ¿Quién eres como profesional? ¿A qué te dedicas? Y esta incertidumbre hace de que muchos de los profesionales, y esto lo vimos la semana pasada, millones y millones de egresados de la carrera de psicología, muchos ya colegiados, hoy en día no ejercen y están ejerciendo otro tipo de actividades porque no se pudieron adaptar al nivel competitivo, tecnológico y de comunicación que hoy en día nos está afectando. No saben definir quiénes son como profesionales y cuáles son las actividades y a qué mercado o a qué grupo van a ir enfocados a desarrollar sus actividades. ¿Y cuál va a ser la forma de trabajo? Por lo amplio que es la psicología, tenemos desde el concepto de la psicología clínica. Y muchas universidades, por lo menos a nivel nacional, egresan a profesionales con esta certificación, como certificación de psicología clínica, y que obviamente maneja el estudio de los trastornos y problemas de la salud mental, a través de evaluaciones, diagnóstico, prevención y el tratamiento. Pero también la psicología clínica trabaja con muchas escuelas, con mucho entorno.
la constructiva, la conductivista, la gestal, la psicoanalista, entre otras. Entonces, entre varias razones, entre varias actividades, la psicología clínica tiene un amplio expertise en el tema laboral, en el tema de servicio. Pero son muy pocos los profesionales que se enfocan y que estudian y se capacitan en cada una de estas tendencias o escuelas. Así lo mismo pasa con la psicología cognitiva, que estudia los procesos internos de la mente, cómo pensamos, cómo percibimos, cómo nos comunicamos y cómo recordamos o aprendemos. Y dentro del manejo de la psicología cognitiva, el manejo de las inteligencias, que hoy en día se maneja el tema de las inteligencias múltiples, y eso aplica en práctica sobre que hay diferentes tipos de herramientas para mejorar los aspectos de la memoria, de la seguridad de las personas en la toma de decisiones y la manera de aprender. También tenemos la psicología del desarrollo, que estudia desde un punto científico todo lo que el ser humano realiza durante su existencia. Y esto incluye todas las etapas, desde recién nacido, infancia, adolescencia, edad adulta y vejez. Pero cada una de estas herramientas o digamos, procesos del desarrollo humano hacen de que tengan habilidades de personalidad. El manejo de la autoestima, el manejo del lenguaje, el manejo del pensamiento y la formación de la identidad. Entonces, dentro del concepto de psicología existen amplios desarrollos que podemos empezar a hacer. Y quiero hablar de la psicología de la educación, el manejo psicológico en la parte educativa. El campo educativo hoy en día, especialmente en nuestro país, se reduce a la falta de profesionales que están enfocados en este sector. ¿Por qué? Porque el manejo del aprendizaje en el desarrollo humano dentro de los centros educativos tiene que ser consignado, evaluado de manera cualitativa y cuantitativa de un profesional del área de salud mental. ¿Por qué? Porque de esta manera van a ayudar a crear modelos educativos, planes de estudio, gestionar centros de trabajo y abordar temas en el aula, el manejo de la comunicación, la relación interpersonal. Y son muy pocos los profesionales que se enfocan en esta área. O sea, hemos hablado que dentro del concepto de la psicología podemos trabajar desde la parte de desarrollo humano, la parte clínica, en la parte de educación, pero no solamente tenemos campo ahí. Tenemos también en el tema de el manejo familiar y de la pareja, la psicología familiar de pareja, en el tema de las relaciones familiares, cómo se pueden solucionar los problemas de comunicación entre los diversos miembros e inclusive los trastornos que suceden. Y hoy en día, con el tema de la cuarentena y la crisis sanitaria, casi el 70% de las personas que convivieron en familia o en pareja tuvieron una actividad disruptiva. Muchos divorcios, separaciones, por falta de conocimiento, de comunicación o incluso de interrelación. En el tema familiar, familias que se rompieron y se quebrajaron de manera emocional por 3 razones: pérdida de un familiar, enfermedad del mismo o inclusive discrepancias en base a la creencia cultural científica de la actividad que estaban desarrollando por el tema de pandemia. La psicología de pareja familiar maneja los temas de problemas de pareja, dificultades de adaptación, comunicación inadecuada entre los miembros del mismo entorno, patología familiar, conflictos externos con los hijos y otros aspectos que pueden producir en el seno de la familia. Aquí sí se han desarrollado muchos profesionales y casi el 90% de los consultorios en psicología a nivel nacional se enfocan en este tipo de trastornos o situaciones. Ojo, estamos dejando de lado también otros campos. Por ejemplo, la psicología del trabajo, donde el manejo del psicólogo laboral, por decirlo así, es el encargado de manejar un entorno ocupacional, cognitivo, con un proceso realmente fluido, donde las empresas
trabajan como familias, pero también manejar el perfil adecuado de la persona en el puesto laboral que corresponde, donde muchas de las decisiones que toman los empresarios, directores y dueños de empresa van en contra de las indicaciones del profesional de la salud. Personas que trabajan en un área no teniendo las competencias necesarias. Por lo general, los psicólogos de trabajo se encuadran dentro del área de recursos humanos, pero no es necesario que sea solamente en esta área. También pueden trabajar en el área de operaciones, en el área de digerencia, en el área de desarrollo, en el área de proyectos. Y aquí es donde existe una fuerte corriente de egresados de las carreras de psicología o profesionales de psicología que prefieren trabajar en instituciones del sector público o privado porque la denotación, la actividad laboral ya está procesada en base a los MOF, los ROF y los reglamentos de cada organización. Entonces es muy fácil trabajar el concepto del estudio de la psicología del trabajo en el área ocupacional. Buscamos la menor cantidad de trabajo para poder tener la mayor capacidad de adquisición. Y es aquí donde muchos profesionales optan por un puesto laboral, pero no saben manejar el concepto de su marca personal. No saben que el puesto en el cual se encuentran es solicitado por miles de profesionales y cualquier error que tengan dentro de la organización, si no son nombrados, son expectorados automáticamente y reemplazados por otro profesional que cumpla con esas expectativas. También tenemos la psicología forense, que es un campo muy importante donde se supone que es la aplicación de la investigación criminal con la evaluación, obviamente, de procesos delictivos. Y los psicólogos forenses elaboran informes sobre la salud mental justamente de este sector. Posteriormente, no solamente se encargan de la parte de la informalidad delincuencial, sino también del entorno y la familia en la cual trabajan. Y es el encargado de trabajar ante los tribunales y trabajan un aspecto muy importante. Y aquí, a pesar de que hoy en día, con la mayor cantidad de informalidad que tenemos, con la cantidad de crecimiento de delincuencia e inseguridad social, son muy pocos los profesionales en psicología que están ejerciendo y que optan por este tipo de actividades. Porque además de manejar un concepto en el estudio de la psicología, tienen que manejar un concepto de normas legales y jurídicas, que esa es una competencia que no está dentro del desarrollo de la carrera. ¿Y para qué hablar de la neuropsicología? Donde aquí trabajan todo el comportamiento humano en base a la relación de disfunción del cerebro. Esta rama establece las lesiones cerebrales que puedan tener con trastornos emocionales los grupos de personas o las personas en sí. Y trabaja mucho con el diagnóstico clínico, cognitivo, conductual y emocional de la persona. Está enfocado más a la orientación de enfermos familiares y personal sanitario. Este tipo de requerimientos y profesiones hoy en día está solicitada en demasía y no se encuentran profesionales en el sector de salud. Ya saben todas las situaciones que está pasando en los hospitales, clínicas, centros de asistencia, el centro de contingencia de salud, y no hay profesionales que cumplan y tienen que traer asesores externos para que puedan ocupar esta función. ¿Y para qué hablar de la psicología social? Que dentro de los aspectos se estudia. ¿Por qué le estoy dando esta remembranza de cada uno de los aspectos de la psicología? Porque todavía no definen en cuál se encuentran. No definen en cuál tipo de actividad o trabajo muchos profesionales que están trabajando de manera independiente se van a enfocar. En los consultorios se están trabajando todas las actividades que se puedan realizar. Y aquí en el mercado comercial, en el desarrollo de un centro, en el desarrollo de una clínica, en el desarrollo de un consultorio, radica en que tú seas especialista en algo, pero conocedor de todo. Pero enfócate en una sola actividad, de esta manera que puedas solucionar los problemas y manejar de manera cualitativa el control de las actividades y los ingresos que vas a percibir.
En el manejo social, tienes una ampliación de abanicos para poder trabajar con roles, con los individuos, en comportamiento de las funciones de las situaciones que produzca el entorno, los patrones de comportamiento, etc. Pero lo analiza de una manera científica, en base a los pensamientos y comportamientos que influyen a través de las personas. Y, por último, y no menos convencional, la psicología normal ha estado en boga en este último tiempo porque no tenemos claro todavía de manera científica el concepto de normalidad. Como consecuencia, el concepto de anormal no se tiene una definición en nuestra cultura, pero en Europa ya está con procesos de trabajo y mejoramientos en las captaciones de estudio. Ya en las instituciones educativas que están trabajando en el área de psicología, lo están manejando como una nueva línea psicológica. Y en esta línea manejan la psicología del desarrollo, que estudia la evolución del ser humano a lo largo de las diversas etapas de la vida, muy similar al manejo de la psicología del desarrollo. También maneja el concepto de psicología social y la psicología laboral para manejar el desarrollo de los perfiles. Con todo este brief, imagínense toda la capacidad que tienes tú como profesional para abordar los problemas que tiene la población hoy en día. La pregunta es ¿por qué no estás trabajando y no estás activando estos conocimientos para solucionar este problema que le está afectando a la gran población? Y la gran respuesta es esto. ¿Recuerdan lo que comenzamos al principio? El 70% de la comunicación de un profesional del área de salud es online y el 30% es offline. Antes de pandemia, la comunicación se manejaba exactamente igual. Uno de los factores y competencias que está debilitando el manejo de la carrera es que ustedes como profesionales del sector de salud son muy buenos en conocimiento, son muy buenos en estudio, pero se comunican con mucho tecnicismo, se comunican de una manera muy científica y no tienen esa conexión de resiliencia y empatía con los grupos a los cuales van a trabajar. Como tienen mucho conocimiento, no saben definir en qué área de trabajo se quieren desarrollar. Y cuando eligen un área de trabajo al cual se desarrollan, no saben que no solamente los conocimientos de sus estudios les van a ayudar a mejorar su crecimiento profesional, sino es una serie de competencias adicionales que tienen que empezar a desarrollar. Lo he visto en muchas empresas con psicólogos ocupacionales o psicólogos laboralistas que son muy buenos ejerciendo su actividad en el manejo de instrumentos, en el manejo de perfil, en el desarrollo, resultados, etc. Pero son muy malos en el tema de comunicación, integración y empatía con el entorno. Existe dentro de ustedes como profesionales un área de desarrollo, de convivencia que no han podido experimentar. Y esta situación de pandemia también ha afectado a muchos estudiantes que no pudieron, o hasta el día de hoy, no consiguen terminar su carrera como era antes. Y que ahora es mucho más fácil estudiar psicología a través de las tecnologías de TICS. No tienes que hacer disertaciones, presentaciones o trabajar directamente con público en el cual quieres o trabajar en equipo. Por ello es importante que tengan clarísimo esta información. Para ustedes empezar a desarrollar su carrera como profesional, lo primero que tienen que hacer es definir correctamente qué es lo que van a hacer, en qué sector y en qué área van a trabajar, con qué público van a ir enfocados a la solución de sus problemas. Una vez que tienen definidos esto, tienen que saber que tienen que desarrollar mucho más competencias. No solamente es el conocimiento de la aplicación, del desarrollo del protocolo, el instrumento o la investigación o el diagnóstico, sino es también
manejar herramientas de comunicación, porque la comunicación hoy en día también ha evolucionado. Existen 4 niveles de comunicación que tú como profesional debes utilizar al 100%. La comunicación intrapersonal, la comunicación interpersonal, la grupal y la masiva. Y tú lo manejas todos los días, pero de una manera inconsciente. El manejo de las TICs, tecnología de información y comunicación, hoy en día, son manejadas de una manera irreverente y sin un desarrollo potencial para poder cumplir tus expectativas. Las redes sociales son un instrumento que ha servido para que la población evite algún tipo de síndrome o trastorno de ansiedad, de perjuicio emocional. Es la liberación de poder relajarse a través de actividades que no son suyas y que no son controladas. Pero también esta dedicación al manejo de comunicación 4.0 ha creado muchos estereotipos y muchos tipos de enfermedades que están afectando hoy en día a la sociedad actual. Y es ahí donde muchos de ustedes han dejado de aprovechar estas herramientas y potenciarlas de una manera profesional y comercial. Y que se las voy a mostrar de manera práctica. ¿Mm? Dentro de los conceptos del manejo de las TICs o la distribución de comunicación, tienen que comprender que todos ustedes trabajan a través de ciertos medios. ¿Y estos medios radican en qué? El uso de navegadores. ¿Qué son los navegadores? Son todas las herramientas digitales o nubes o net que existen en el mercado, el cual tú utilizas. Google, por ejemplo, es un navegador, que es un programa que te ayuda a albergar una serie de informaciones. Pero no solamente está Google, también tenemos a navegadores como Bing, que pertenecen a Microsoft, ¿ya? Que también tiene ese mismo de contemplación. También tengo navegadores que son Yahoo, que especialmente este tipo de navegadores se maneja en Europa y Asia. En América Latina no tanto. Y también tenemos navegadores por compañías, por ejemplo, Safari. ¿Ya? El concepto de Safari se maneja exclusivamente a través de Apple, que también es un navegador. Cualquiera de las empresas con las cuales tú estés utilizando Bing, Apple o Sun Google, tiene una función específica. Y esta función específica es solucionar problemas. Sí, es lo que hace un navegador. Al navegador tú le puedes preguntar lo que necesites e inmediatamente te va a entregar alternativas e informaciones de lo que quieras. Por eso es importante que ustedes como profesionales se encuentren en el área de navegación. No es tanto el tema de las redes sociales, sino es saber que las personas puedan ubicarlas al momento que necesiten sus productos o sus servicios. Y lo mejor que pueden hacer es saber cómo se encuentran ustedes como profesional en las redes sociales, en este tipo de navegaciones o herramientas digitales. Y hagan este experimento. Escriban su nombre. Sí, escriban su nombre. Yo voy a poner el mío. Lo voy a poner en Google. Lo voy a poner en Bing. Lo voy a poner en Yahoo. Este es Yahoo Mail. Este es el mail Yahoo. Vamos a ponerlo en el navegador de Yahoo. Acá está. Voy a iniciar la sesión de Yahoo. Ahí está. Yahoo.es. Ahí está el navegador de Yahoo. Y Safari no lo voy a poner porque no tengo Apple en estos momentos.
Entonces, veamos cuáles son los resultados. La diferencia. En Google, por ejemplo, que es una de las herramientas más utilizadas de navegación, digamos, el navegador por excelencia a nivel internacional, no es el que tiene más usuarios, el que más se usa. Me entrega la referencia no solamente de la información de mi nombre, sino de las actividades que yo puedo hacer, por ejemplo, el tema de mi negocio, la oficina, las empresas y las redes sociales en las cuales yo trabajo. Las actividades, eventos, imágenes, las empresas a las cuales asesoro, etcétera. Y te puede entregar un banco de imágenes y también videos de las actividades que puedas realizar. Y toda esta información se puede manejar de dos maneras. De manera comercial, pagándole a Google a través de Google Ads para que te posicione en la búsqueda de nombres, o lo puedes hacer de una manera orgánica. Y la manera orgánica es bien sencilla, usando las herramientas de Google. Google, su correo electrónico es Gmail, así que si tú tienes un correo Gmail, automáticamente Google va a posicionar tus trabajos. Si tú usas un canal de YouTube que también pertenece a Google, va a posicionar mucho más. Utilizas el Drive, el sistema de Classroom, el sistema de Duo, de comunicación, va a posicionar mucho más el trabajo. Por eso, la primera hoja, en base a mi nombre, me pertenece. Pero ninguna aparece un concepto de anuncio o de publicidad. Todo esto es orgánico. La pregunta, si pones tu nombre, ¿aparece así? Inclusive, tengo un sistema de geolocalización para ubicarme dónde se encuentra mi dispositivo móvil para que la gente me pueda ubicar en el momento. Y aquí me encuentro, ubicado en Lima. Entonces, ¿es una excelente herramienta de poder entregar una solución a problemas? Sí. ¿Qué sucede con Bing? Funciona de manera similar, pero obviamente entrega más patrones, pero aún así aparece, incluso aparecen muchos homónimos dentro de mi perfil, pero sí aparece la mayoría de información que me pertenece. ¿Cómo estás tú? ¿Y para qué hablar de Yahoo, que maneja de Europa? Europa y Asia especialmente es el navegador de Yahoo. Y sí, también aparece la información. Pero quiero que vean algo importante. La primera red que aparece, y este es el primer consejo que les voy a dar a ustedes para seguir la clase de la próxima semana, es LinkedIn en primera instancia. Y si voy a Bing, aparece LinkedIn en segunda instancia. Y si voy a Google, aparece LinkedIn. Como profesional, si tú quieres tener un buen posicionamiento de la actividad que realizas y así de esta manera lograr credibilidad y posicionamiento, es importante que tengas una red social que se llama LinkedIn. Esta red social, a diferencia de Facebook, que sí te va a ayudar de manera comercial, Instagram, TikTok, comenzó siendo una bolsa de trabajo. Comenzó siendo una bolsa de trabajo donde tú podías poner una solicitud de trabajo en sectores comerciales. Pero hoy en día se ha vuelto una red de contactos empresariales. De manera que tú puedes hacer difusión de tus actividades profesionales a una red de contactos totalmente validada. Aquí tú sabes quién es la persona que está en red, porque para ser miembro de LinkedIn es importante que tengas el registro de toda tu actividad profesional. Hay niveles, nivel principiante, nivel intermedio y nivel estelar. Cuando tú llenas toda tu actividad y esta actividad es validada, automáticamente tienes más posibilidad de tener contacto. Y aquí llenas tus datos con tu nombre, tu correo electrónico, aceptas unirte o inicias sesión. Pero cuando tú inicias sesión, automáticamente tienes que tener este control académico de información y de contactos. Dentro de este perfil, y es una red social que yo les voy a recomendar, no vas a encontrar nada de información como encuentras en el resto de las redes.
fotos de selfie, fotos de tomando la foto del ceviche o comiendo o paseando con los hijos. No, aquí toda la información es netamente profesional. Información de cursos, información de actividades, reconocimientos. Sí, con el tema político hubo una variación y hubieron gente que fue vetada y fue votada también de la red porque empezaron a hacer mucha connotación política y la red automáticamente es sancionable. Si tú le dices a una chica que es guapa, aquí te votan en 7 días automáticamente por acoso. Así de sencillo. Aquí vas a entregar información y obviamente todas las personas que están en esta red son personas profesionales. Así que si tú estás en el sector de trabajar tus niveles de trabajo, asesorías, consultorías, a nivel empresa o a nivel profesional, olvídate de Facebook. LinkedIn es la voz. Aquí tú puedes tener contactos de diferente índole. Ejemplo, yo tengo una red aquí de 17.000 contactos y 5.000 contactos, 22.000 contactos que te mandan solicitudes y aquí me invitan, por ejemplo, a cursos que yo no deseo participar en ningún tipo de cursos, pero dentro de mis contactos, ¿quiénes pueden estar? Asistentas, profesoras, Flor Pablo Medina, la ex ministra de Educación, está dentro de mis contactos y así sucesivamente. Puedes encontrar netamente profesionales en diferentes áreas. También esta red te va a permitir poner la información de tu empresa. Puedes crear, como en Facebook tienes un fanpage, aquí puedes crear, ahí tengo informaciones de mensajes y puedes tener mensajes directamente con los profesionales. Puedes crear tus grupos de trabajo y tus empresas. Por ejemplo, aquí está la empresa del Instituto Superior de Salud Integral ICE que está haciendo justamente este seminario de capacitación. Y aquí la información empresarial también se cuelga. ¿Una red social diferente? Sí. Porque para llegar a esto, tú tienes que editar tu perfil al 100%. Entre más datos e informaciones tenga de tu perfil, vas a poder tener mayor tipo de conexiones con personas en diferentes áreas, desde Grupo Romero. Aquí, por ejemplo, se ha importado el tema, las actividades, las empresas, los estudios, y es una red que todo profesional del área de salud debe manejar. LinkedIn. En segunda instancia, van a ver, está el tema de Facebook. Y en el tema de Facebook, hace 10 años era un tema muy importante, pero hoy en día ya, van a disculpar la palabra, se ha prostituido, porque aquí encuentras de todo. Las personas dicen ser alguien y no lo son, pueden ser, llamarse Priscila y siguen siendo Jorge, pueden informar de programas, de actividades o cursos, pero lo más incongruente de la red es que es una empresa. ¿Y qué quiere decir? Que esta red social, tu perfil que tú has creado de manera personal, ese es mi perfil personal, puede ser eliminado por cualquier denuncia o crítica o comentario que puedas realizar. Dentro de las actividades también están los conceptos de las fanpage, que son las páginas. Y el problema que tiene Facebook el día de hoy, esta es mi página oficial, así que si quieren saber información de las actividades y cursos, simplemente síganme, ahí está la información del seminario del día de hoy. Y obviamente los videos de las clases de los programas que damos de manera gratuita los días domingo. El inconveniente que ha tenido Facebook en la evolución es que hoy la publicación orgánica no sirve. Hoy en día Facebook te obliga a que tengas que invertir una publicidad por paga para que tus servicios, tus comentarios, tus publicaciones lleguen a más gente. Es una empresa, es un negocio y tienes que manejar las reglas de cada empresa. El trabajo de las redes sociales, a diferencia de los navegadores, radican en que mayor visualización tengas, mayor competencia y mayor información vas a poder entregar. Pero ojo,
Ocúpate mucho de que la información que subas en redes sociales vaya al segmento adecuado. Si tú entregas servicios en una ciudad, que la publicación llegue a la ciudad, no al país. Porque aquí llega la incongruencia del famoso like, 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 me gusta, me gusta, me gusta, y nadie toma tus servicios. También existe el tema de la publicidad por paga. Cada vez que tú vayas navegando digamos, por el tema del Facebook, vas a ver este tipo de anuncios que te dice publicidad. El tema de los algoritmos dentro de las métricas es algo importante que deben manejar ustedes como profesionales, de saber por qué les llega ese tipo de información. Y es esto de lo que se llama segmentación detallada. Por ejemplo, yo no conozco a MeetYo y me entra y crea cursos, eventos virtuales de tus sueños en 15 minutos. Qué chévere. Pero ¿por qué me llega esta publicación, esta publicidad? Después del caso Sotheby's en Estados Unidos, con el tema de la filtración de datos entregado por Facebook, Facebook tuvo la obligación a nivel mundial de poder informar a las personas por qué sus datos eran ventilados a empresas y vendidos a empresas para que ellos le vendieran productos o servicios. Y Facebook muy convenientemente te entrega la información pero oculta. Si tú quieres saber por qué te llega la publicidad, simplemente te vas aquí donde están los 3 puntitos y aquí te va a dar una información de por qué ves ese anuncio. Le das clic y te va a decir por qué esta empresa, MeetYo, me manda información a mí. Porque dice que quiere llegar a personas que pueden ser similares a sus clientes. O sea, deberá tener clientes empresariales, por eso me llega la información. MeetYo quiere llegar a personas que hablan español. Cuando tú llenas tu ficha de datos de Facebook para registrar, tú decides en cuál es el idioma que tú manejas, español. Quiere llegar a personas que tienen entre 25 y 55 años. Cuando pones tu fecha de nacimiento en Facebook, ya sabes que la información se está filtrando. Y MeetYo quiere llegar a personas cuya ubicación principal es Perú. Como yo me encuentro en Perú, me llega esta publicación. Esto es lo que se llama segmentación detallada. ¿Listo? Y esto es segmentación demográfica. También tiene una segmentación psicográfica que lo vamos a ver la próxima clase. Cómo llegar a las personas correctas para poder mandar la información a través de estos medios. Ahora, ¿por qué dice que yo llegué? Porque yo definí que mi fecha justamente es el 19 de septiembre del 75. Entonces, por ello, está llegando la información. ¿Por qué? Porque yo definí en mi Facebook que yo hablo español en mi perfil. ¿Por qué? Mi ubicación es Perú, porque dicen que yo actualmente ingresé a mi Perú, que me encuentro en Lima, Perú, y por eso me entrega esa información. Y así van a poder averiguar por qué las empresas les envían constantemente publicaciones con publicidad en base a diferentes temas. Aquí, por ejemplo, Doodle, tampoco la conozco, también es publicidad, pagada, por supuesto. Me dice por qué me llega la publicación a mí. Porque quiere llegar a personas igual que sus clientes, que hablan español, de 18 años a más, y ubicación es Perú. Demográficamente. Así que ya saben, sus datos están automáticamente ventilados en las redes sociales. Así que, por favor, cuiden lo que comunican de manera on y offline dentro del trabajo de lo que van a realizar. Y ese es el manejo correcto del concepto de marca personal. La próxima semana, el próximo martes a las 7 de la tarde, vamos a trabajar exclusivamente el manejo de las redes sociales. Cómo manejar una publicación orgánica, cómo tener una página web gratuita a través de Google, cómo realizar una publicación pagada y segmentada para los clientes que queremos llegar. Para ello, es importante que hoy empieces a definir qué tipo de actividad profesional vas a realizar, en qué área de la psicología vas a trabajar, qué tipo de tratamientos, qué tipo de afecciones o enfermedades vas a manejar. Cuando tengas claro ese concepto, la próxima clase te voy a enseñar cómo manejar una segmentación detallada dentro del concepto del área de psicología y llegar a público realmente que busca esta información y lo más importante, que tiene la capacidad adquisitiva y económica
de rentabilizar tu consultorio o tu cabina. También vamos a ver un poco del manejo de la marca personal a través de las redes sociales. Cómo crear y cómo fidelizar tu marca personal para atraer más gente. Así que si tienen alguna pregunta o duda hasta ahora, por favor pueden hacerla. Saludar a las personas que se han podido conectar el día de hoy. A Betsa, César, Elina, Mireya, Nora, Tito y Víctor, que acaba de ingresar. Si tienen alguna pregunta, por favor, Betsa, dice gracias. Ya Mireya ya hizo las preguntas con referente a las tendencias. Ya contestamos a César también. Así que bien. Así que ya saben, si te gustó la información que te entregué el día de hoy, recuerda ser parte de los grupos de PCI Seminario. Se ha mandado la información a cada uno de ustedes a su correo electrónico, también a su WhatsApp. Ingresen al grupo para poder mandarle esta clase si no pudieron verla desde un comienzo, y si quieren la clase número 1, también solicitarla, que es totalmente gratuita. Recuerden que al final del seminario van a poder solicitar su certificado, y esto es optativo, opcional. Toda la información está cuando te ingresaste tu registro. Bien, si no tienen alguna pregunta, perfecto, gracias a ti por la información. Estamos en contacto, Víctor Joel Velázquez, y ya saben, a través de los grupos de WhatsApp en los cuales se registraron, como hicieron los alumnos de la semana pasada, me pueden contactar por interno y hacerme cualquier tipo de consulta adicional en base a comunicación, marketing, negocios o la parte administrativa y legal de su actividad. Ya hemos logrado que algunos profesionales puedan crear su consultorio con algunos términos, con algunos municipios. Recuerden que para poder manejar una empresa tienes que tener una licencia de funcionamiento. Y esta licencia de funcionamiento depende del municipio. Y las municipalidades en nuestro Perú trabajan de manera indistinta e independiente unas de otras. Unas te piden ciertas actividades, otras no. En unas tienes que pagar, en otras es gratuito. Así que toda esa información la vemos directamente en los grupos. Bien, chicos y chicas, gracias por conectarse. Así que nos vemos el próximo martes. Si te gustó esta información, invita a todos aquellos profesionales o estudiantes de la psicología para seguir creciendo y darles las herramientas para que puedan posicionar su actividad. Por mi parte, ha sido la transmisión del día de hoy y nos vemos en la próxima sesión. Buenas noches.